Bueno, buenas noches. Este es el texto que vamos a trabajar, ¿ya? El módulo es base de datos. Comprende tres temas. Introducción a la base de datos, el modelo entidad-relación y la creación de un modelo entidad-relación. Los dos primeros temas son más que todo teóricos y hay el último tema que es más práctico, ¿ya? Yo creo que en la unidad temática número 3 lo que vamos a tardar más, ¿ya? Y aquí tenemos el tema de base de datos. Por ejemplo, la actividad número 1 dice, responde las siguientes interrogantes, puede investigar, luego se compartirá en la próxima clase con sus compañeros para intercambiar conocimiento. Ya todo se basa en base a la investigación. Ustedes investigan, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Qué entiendes de lo que es una base de datos? Van a encontrar en Internet muchas definiciones. Y según a esa investigación que ustedes han hecho, se responde. Ya cada uno va a tener su criterio. También la número 2 dice, en tu investigación, ¿qué características encontraste que tiene en una base de datos? En base a la investigación, que en Internet se encuentra un montón de información, cada uno va a encontrar ciertas características. Puede ser que algunos coincidan, como puede ser que otros no. En la 3 dice, menciona los tipos de usuarios que se involucran en una base de datos, según lo que ustedes han investigado. Luego vamos a la parte teórica, donde nos da una definición básica para entrar a lo que es una base de datos, por ejemplo. ¿Qué es un dato? Hay dos definiciones desde el punto de vista general y desde el punto de vista de la informática. Desde el punto de vista general, un dato es una representación simbólica, ¿ya? Ya sea número, alfabética, algoritmo, un símbolo, un triángulo. Ese es un dato, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la informática, para la informática es una unidad de medida de la información, ¿ya? Ahora, ¿qué es información? Información es un conjunto de datos, es decir, si dato es un nombre, una letra, una palabra, información engloba es un conjunto de datos el cual tiene una interpretación. Ya por eso dice es un conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según a la necesidad del usuario. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una base de datos? Hay un montón de definiciones de base de datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en una base de datos que se abrevia BD, se va a encontrar en muchos libros y cuando investiguen en Internet, que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Por ejemplo, una base de datos podría ser de un colegio, una base de datos de un sistema bancario o de un sistema contable de un supermercado, ¿ya? La segunda definición dice, se entenderá como una colección de datos relacionados entre sí. Colección de datos, es decir, hemos visto que cuando hemos avanzado en Access, una base de datos estaba conformada principalmente por tablas, ¿ya? Por eso dice una colección de datos. Otra definición, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para un posterior uso. Por ejemplo, una base de datos que es un directorio telefónico está en ese contexto, o puede ser una base de datos en una biblioteca donde guardan los tipos del libro, del autor y otras referencias que se utilizan en la biblioteca. Un diccionario, una agenda, un sistema contable o datos del estudiante si se trata de una unidad educativa. Otro ejemplo de definición de base de datos es una entidad en la cual se puede almacenar datos de manera estructurada, con menos redundancia posible, diferentes programas y diferentes usuarios, ¿ya? Y otra definición más amplia, dice una base de datos, una colección de archivos interrelacionados, son creados como un DBM que ustedes van a investigar. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente a lo que se hablábamos de archivos.
las cuales están organizadas, ¿ya? Con el propósito de reducir y minimizar ciertos trabajos. Ahora dice, los tres componentes principales de un sistema de base de datos, dice que es el hardware, el software de BMS, ya me está dando una pauta, que es un DMS, y los datos que maneja este. Por ejemplo, ahí tenemos un gráfico que me muestra la base de datos, ya donde se almacena su servidor y el cliente. Otra definición importante que tenemos que conocer, ¿qué es un esquema de base de datos? Que es una estructura por la que está formada una base de datos. Se especifica por medio de un conjunto de definiciones que expresan mediante un lenguaje, especialmente llamado de definición de datos, ya donde definimos qué tipo de dato es, ya su longitud, su tamaño. Ahora, ¿qué es una tabla? Hemos visto en el anterior semestre, si se acuerdan de Access. Una tabla es una base de datos. ¿Qué es una tabla en una base de datos? En Excel una tabla está representada por algo. Tiene su propia definición, pero en Access se refiere a algo tipo de modelado de datos. Se maneja ese término modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura se asemeja a una vista general, parecida, como podemos ver en el gráfico, a una hoja de cálculo. ¿Ya? Tres términos que debemos manejar: archivo, registro y campo. Aquí en el gráfico podemos ver lo que es un archivo. Por ejemplo, un archivo de Excel, ¿ya? Me he hecho un archivo de clientes, donde las columnas son los campos, ¿ya? Y los registros son las partes de las filas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo primordial de un sistema de base de datos de manera general? Es manejar una base de datos, es proporcionar un contorno o entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al exterior, sea desde el punto de vista del usuario, almacenar y manipular la información en la base de datos. Ese es el objetivo primordial. Todas las peticiones del acceso a la base de datos se manejan centralizadamente por medio de MPMS, por lo que este paquete ya me está dando una referencia. Paquete funciona como interfaz entre el usuario y la base de datos, ¿ya? ¿Por qué utilizar una base de datos? Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos que pueden visualizar, ¿ya? Visualizar de manera más fácil, ingresar los datos o actualizar en concordancia con los derechos del acceso, o sea, quienes están autorizados para introducir dicha información en la base de datos, quienes están autorizados para editar y eliminar. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. O sea, si yo quiero almacenar información poca, no va a ser mucho la necesidad, pero si tengo un montón de información que almacenar, entonces se recomienda utilizar una base de datos, ¿ya? Las principales ventajas de utilizar base de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al mismo tiempo, siempre y cuando esté configurada en red o todas puedan utilizar en un mismo equipo, ya dependiendo cómo esté diseñada la base de datos. Como actividad número 2, ustedes tienen para investigar el término qué significa SGBD, que es muy importante. 2, el término de BMS. 3, qué características tiene una base de datos. ¿Ya? Y lo socializamos la próxima clase. 4, elementos básicos de una tabla. Son 3 principalmente según a la base de datos. Campo, que son las columnas, como podemos ver aquí. Registros, que son las partes horizontales, o también el otro término utilizado, lo que es tupla.
Y tabla es todo esto, ¿ya? Y otro término que no está figurando aquí, que es campo clave, ¿ya? Que es único, que no se repite. Otro término conocido también llave primaria o clave primaria, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de una base de datos? Son tres. Hardware, que es la parte física, donde se almacena. Software, en la parte lógica que sabemos que ya me está dando una referencia que es un DBMS y ahí me está diciendo que es un sistema de administración de base de datos. Y datos, los cuales están almacenados en la información. ¿Ya? Ahí tenemos un gráfico, el usuario externo, el sistema de administración de base de datos, los métodos de acceso a la base de datos, ya lo que está programado y la información de cómo se almacena. ¿Cuáles son los objetivos en el sistema de base de datos? Reducir la redundancia y la inconsistencia de los datos, dificultad para tener acceso a los datos, ¿ya? Aislamiento de los datos, anomalías en acceso concurrente, problemas de seguridad, problemas de integridad. Esto básicamente está en la programación, ¿ya? Los que saben programar, es decir, si yo diseño una base de datos, su objetivo es reducir las inconsistencias, la duplicidad de datos, ¿ya? Reducir la dificultad para tener acceso a los datos, es decir, poner quienes pueden acceder o no. Reducir el aislamiento de los datos, las anomalías del acceso concurrente, los problemas de seguridad, los problemas de integridad. Todo eso tengo que evitar con mi creación de la base de datos. Cuando hay redundancia, por ejemplo, cuando yo hago una tabla, por ejemplo, de registrar los datos personales del estudiante con su nombre, dirección e idea, y cuando yo hago otra tabla de inscripción, que se llama, y vuelvo a registrar sus nombres, nombre, apellido, donde tranquilamente yo puedo tomarlo como un campo de id, sin volver a repetir el nombre y sus apellidos. Estoy aplicando lo que se llama redundancia. Cuando hay dificultad para tener acceso a los datos, porque cuando diseñamos una base de datos, lo que hemos hecho en las anteriores clases, por ejemplo, yo puedo pasar a otra persona y puede ingresar ese archivo y tranquilamente editar, borrar esos archivos, donde yo debería haber puesto en mi base de datos una clave o contraseña. ¿A qué se refiere aislamiento de los datos? Se refiere a que no tengan relación. Hay atributos que no tienen que ver nada que ver con el contexto, por ejemplo. Anomalías en el acceso concurrente, ya que básicamente está relacionado con la dificultad para tener acceso, ¿ya? Por ejemplo, cuántas veces puedo borrar un registro o editar o quiénes están autorizados, ya por ese acceso concurrente. Problemas de seguridad, también con el acceso. Problemas de integridad, se refiere a las restricciones también. Tipos de usuario de una base de datos. Básicamente son tres tipos de personas que están involucradas en el diseño de base de datos. Por ejemplo, los usuarios finales son las personas que manejan, que no tienen mucho conocimiento de la programación. Desarrollos de la aplicación, que es la persona que desarrolla la base de datos, ¿ya? Y el DBA, por ejemplo, si se trata de un sistema de base de datos grande, entonces hay lo que se llama un administrador de base de datos, que es la persona que se asegura de la integridad, consistencia, que no exista redundancia, de todas las que es características, los objetivos que persigue una base de datos. La arquitectura de un sistema de administrador de base de datos engloba tres: la parte externa, que es la visión general de cómo se ve mi base de datos, que son las interfaces, a nivel contextual y a nivel interno o físico. Tiene tres niveles. Aquí podemos ver el nivel externo, que es alto, ya que como les dije es el punto de vista que va a tener el usuario, ya que va a visualizar, que son los usuarios finales. Puede ser que sean programadores, como puede ser que no.
¿ya? Por decir, por ejemplo, un instructor verá la base de datos como una colección de estudiantes o cursos que ofrece la universidad. Y el nivel conceptual está entre el nivel externo y el interno, que representa todo y que usa la administradora de base de datos, que puede tener conocimiento de la programación o no. Y el nivel interno, que se trata del almacenamiento de la información de mi base de datos. ¿Qué son los modelos de una base de datos? De manera general, existe un montón de clasificación de modelo de datos. Por ejemplo, cuando yo quiero crear una base de datos, lo que hago es, primeramente, realizar un modelo de datos. Ya, por ejemplo, el modelo jerárquico es también muy utilizado, ya, que es a través de niveles. El modelo de red, como así una red de computadoras, ya, donde conectan las tablas. El modelo relacional, que vamos a tratar en este curso de profundizar, es otra manera de estructurar las tablas de manera relacional. El modelo de objetos, que relaciona tablas desde el punto de vista de objetos, de herencia. Y multidimensional, que se relaciona unas con otras, ¿ya? Más o menos a lo tridimensional, ¿ya? En la actividad número 3, ¿ya? Que hasta aquí tienen que realizar la tarea. Dice, realizar un trabajo de investigación explicando cada uno de los modelos de datos. Ahí le está mostrando un código QR, ¿ya? El código QR les va a dar información, una idea general de lo que es un modelo jerárquico, cómo es un modelo de datos, un modelo de red, lo mismo una estructura de red, un modelo relacional igual, cómo está relacionada la estructura. El modelo de objetos lo mismo, ¿ya? Hasta aquí me tendrían que mandar la tarea ya. Más abajo les habla del ciclo de vida de operaciones de una base de datos, para que tengan idea de cómo hacer un proyecto de base de datos que engloba esas bases, para que tengan conocimiento, ¿ya? De esa idea. Por ejemplo, hacemos la planificación de un proyecto, la definición de un sistema, la recolección y análisis de los requisitos que queremos del sistema de base de datos, el diseño de la base de datos, la selección de administración del CGB, el diseño de la aplicación, creamos un prototipo, lo implementamos, hacemos un lenguaje de programación, hacemos las conversiones, cargas de datos para hacer las pruebas correctivas, anotamos, hacemos las correcciones, mantenimiento preventivo, incluso hace una documentación de cómo hacer un manual de usuario para manejar el sistema. ¿Ya? Les recuerdo que ustedes están en técnico medio 2 y que tienen que hacer un proyecto final, que tienen que defender en noviembre su proyecto. Y la nota que se saquen de ese proyecto va a ser su nota de aprobación para sacar tipo técnico medio. Todos los que están en medio tienen que defender a través de un tribunal que es conformado por docentes, la directora y un representante de la dirección técnica o del distrito de San Lorenzo o de Tarija. Se les invita a otros profesores también que son de la especialidad. Así que deben ir preparando su idea de proyecto, ¿ya? En la próxima clase profundizaré más el proyecto. Tienen que ya tener su idea, ir desarrollando para el mes de septiembre y ya en noviembre tener elaborado, desarrollado su proyecto, ¿ya? Y noviembre ya defender su proyecto. Eso sería en cuanto a la clase de hoy. El viernes no vamos a pasar clases.